Magno Espinosa es un personaje prácticamente desconocido de la historia de Chile, salvo para los especialistas, o yo diría los ultra especialistas en la historia del movimiento obrero. Y es desconocido por varias razones. En primer lugar, porque no se trata de un personaje salido de las filas de las clases dirigentes. No fue ni hijo de aristócrata, ni de burgués, ni siquiera hijo de la clase media. Fue un simple obrero que vivió hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que si logró alguna connotación en su época fue única y exclusivamente por sus actos que rompían con las normas, con la moral establecida, con las ideas dominantes y, por sobre todo, porque atentaban en contra del sistema oligárquico de dominación que existía en nuestro país por aquellos años. ¿Quién fue Magno Espinosa? De él, en realidad, sabemos poca cosa. Y al leer el libro, quienes busquen muchos detalles de su vida personal, probablemente sufrirán una pequeña desilusión, porque por mucho que hemos investigado acerca de sus orígenes familiares, por ejemplo, acerca de su familia, de sus padres, de su formación inicial, no tenemos muchos datos. Ni siquiera sabemos la fecha exacta de su nacimiento. Pero, por lo que pude encontrar hurgueteando las actas de un proceso judicial que se siguió en contra de él por ahí por 1898, entre los varios procesos, persecuciones y carcelazos que sufrió este personaje, podemos deducir que habría nacido en torno a 1875, porque entonces, cuando fue juzgado por primera vez en 1898, tenía, según lo dicen las actas del proceso, 23 años. De modo que deducimos su edad simplemente a través de una fuente indirecta. Magno Espinosa, como decía, fue un simple obrero mecánico, casado con una trabajadora como él, Carmen Herrera, modista, con la cual tuvo varios hijos, y que se destacó en las lides sociales y políticas de la época, porque además de ser un connotado dirigente obrero, por ejemplo, de los trabajadores de la maestranza del ferrocarril en Valparaíso, de ser uno de los principales incitadores y dirigentes de la gran huelga portuaria y marítima que se desarrolló en la misma ciudad en 1903, después de haber dirigido varios movimientos obreros en los primeros años del siglo XX en Santiago, porque tuvo que emigrar a Valparaíso ya que su currículum revolucionario le impedía seguir encontrando trabajo en las fábricas de la capital. Digo, Magno Espinosa, además de ser un connotado organizador de la clase obrera, de las sociedades de resistencia, que fueron las primeras formas de organización sindical que tuvieron los trabajadores en Chile, se destacó por abrazar el comunismo, pero un comunismo de otro tipo, el comunismo libertario. Magno Espinosa fue un connotado dirigente anarquista. Y aquí estamos frente a una de las razones por las cuales su historia es muy poco conocida, por el hecho de haber sido un anarquista. No solo por no haber sido hijo de la élite dirigente, que es la que produce la mayor parte de los personajes conocidos de la historia de Chile, sino además por haber sido anarquista. Porque si nos fijamos en las historias clásicas del movimiento obrero, los anarquistas son prácticamente desconocidos, ignorados, por razones ideológicas probablemente, porque quienes escribieron esas obras estaban seguramente en trincheras opuestas a los de los anarquistas, desde posiciones de izquierda y del mismo movimiento obrero, de tal modo que la labor, el aporte que los anarquistas hicieron entre 1890 y tanto y 1930, por poner fechas gruesas, a la constitución de este movimiento obrero, es un aporte generalmente desconocido. Y sin embargo, este aporte fue importante, porque al igual que Magno Espinosa,
sus compañeros de lucha, sujetos como Luis Olea, Alejandro Escobar y Carballo y tantos otros, fueron quienes pusieron las bases para un movimiento sindical clasista inexistente hasta fines del siglo XIX. Porque hasta entonces, la única forma de organización con la que contaban los trabajadores, la única forma tradicional que venía desarrollándose desde mediados del siglo XIX, era el mutualismo, las sociedades de socorros mutuos, u otras organizaciones parecidas al mutualismo, como el cooperativismo, las logias de temperancia, las sociedades filarmónicas de obreros, instituciones muy venerables, muy interesantes, que sin lugar a duda contribuyeron a la constitución de la clase popular en tanto sujeto autónomo, distinto de las clases dominantes, pero que aún no franqueaban el paso necesario y decisivo del enfrentamiento clasista, es decir, de la lucha de clases para reivindicar frente al capital. Y los anarquistas fueron precisamente quienes pusieron las primeras piedras, las sociedades de resistencia de estas instituciones clasistas de la clase trabajadora. Evidentemente, muy luego se sumaron otros. Se sumaron los demócratas del ala izquierda, es decir, el ala izquierda del Partido Democrático, entre cuyas filas destacaba, sin lugar a dudas, la figura señera de Luis Emilio Recabar. Pero hay que reconocer que los anarquistas en este plano, al igual que en otros, fueron precursores. Y entre estos precursores se destacó Magno Espinosa. No sabemos si el joven Magno Espinosa, antes de dar los pasos que lo conducirían a abrazar las ideas ácratas, tuvo otra militancia política. Puede que haya militado en el Partido Democrático o haya estado en su periferia, como fue el caso de notables dirigentes obreros, tanto anarquistas como socialistas, como fue el caso del propio Recabarren, antes de construir el Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista de Chile, o simplemente Magno Espinosa se inició en las lides políticas y sociales hacia 1896, cuando militó en una organización de tipo sociopolítica denominada la Agrupación Fraternal Obrera, junto a otro personaje que sería incluso más conocido que él, Luis Olea, otro gran dirigente anarquista, el rucio de la cantata Santa María de Iquique, aquel que cae herido el 21 de diciembre de 1907 desde la terraza de la escuela Santa María, cuando empiezan a disparar las ametralladoras del general Roberto Silva Renard. Es dado por muerto por los soldados que asaltan la escuela, pero él, estando herido, logra sobrevivir y arranca al Perú y finalmente al Ecuador, donde vivió hasta el fin de sus días. Junto a este personaje, el rucio Luis Olea, militó Magno Espinosa en esta agrupación fraternal obrera hacia 1896. O agrupación que conjuntamente con otra institución obrera, el Congreso Social Obrero, dieron lugar al año siguiente a la Unión Socialista. La Unión Socialista era una juntura heterogénea de personas provenientes de distintas instituciones obreras y populares que intentaron construir una representación política popular distinta a la del Partido Democrático, al cual ellos le criticaban su legalismo, su extremada moderación y el haber incurrido en todos los vicios que traía consigo el juego parlamentario de la época, de la llamada República Parlamentaria. Pero esta Unión Socialista, como decía, era un grupo muy heterogéneo de personajes y de tendencias políticas. Habían ideas socialistas, ideas anarquistas, ideas simplemente democráticas, y en un proceso de decantación que va a terminar finalmente con esta Unión Socialista, que por lo demás va a sufrir los ataques de la policía, la infiltración y el ataque físico de la policía de aquella época, van a separarse las aguas y tres personajes, solamente tres personajes, Luis Olea, Alejandro Escobar y Carballo y Magno Espinosa, van a dar origen con el correr del tiempo a la vertiente anarquista en Chile. Ellos
se van a separar de la Unión Socialista y en 1898 van a empezar a editar primero el periódico La Tromba y luego el periódico El Rebelde, del cual Magno Espinosa va a ser su director, dando origen esta vez ya definitivamente a lo que va a ser la corriente anarquista en Chile. Evidentemente yo no les voy a contar la historia de este libro, porque la idea es que ustedes lo compren y lo lean. Es un libro, al igual que todos los de esta colección, de fácil digestión, porque es un libro de pocas páginas, está escrito en un lenguaje sencillo, que trata de ser ameno. Solamente quiero recalcar para terminar que la importancia de este dirigente anarquista, ácrata, libertario o como quiera llamársele, fue una importancia y una trascendencia que fue reconocida incluso por quienes de alguna manera fueron sus rivales en el seno del movimiento obrero. Magno Espinosa murió muy joven, en 1906, un día de octubre, en su puesto de trabajo en la Maestranza de Ferrocarriles del Estado de Santiago de Chile. Y cuando él murió, el periódico La Reforma, que era el periódico fundado por Luis Emilio Recabarren y que correspondía a la tendencia de izquierda dentro del Partido Democrático, dio cuenta de su muerte en los siguientes términos: Espinosa fue un propagandista perseverante y generoso, que en varias ocasiones arrostró la prisión por su grande amor a la causa del pueblo. Como periodista obrero y libre, se hizo notar por su franqueza y valentía, que le valieron el aplauso y estimación de todos sus compañeros. Fue también orador popular, de voz vibrante y argumentación profunda. Todos los actos de su vida pública revistieron la seriedad y corrección de su carácter amable y caballeresco. Casi todos los movimientos obreros habidos en Chile durante los últimos años encontraron en él un abnegado cooperador. Contribuyó al triunfo de varias huelgas y a la organización de muchos gremios en Santiago y Valparaíso. Hijo modelo y esposo ejemplar, fue también un padre amante y solícito que velaba con ardor por la educación de sus tiernos hijos. Su muerte cubre de luto los pendones del proletariado combatiente, que pierde con él a uno de sus más nobles adalides. ¿Qué mejor homenaje viniendo de donde venía este homenaje? Por lo tanto, me parece que este personaje prácticamente ignoto es necesario rescatarlo, era necesario rescatarlo y darlo a conocer para todos ustedes. Muchas gracias.